¿Cómo están, chicos? Muy buenos días. A ver, vamos a empezar la clase del día de hoy. Ya voy a empezar tomando asistencia. Aburto Segarra, De mis buenos días. buenos días. Alfaro Revilla, Aiquipa Parco, Presente, mis buenos días. buenos días. Bazán Cabrera, Presente, profesora, buenos días. buenos días. Blas Urbano, Carguapoma Guerrero, Presente, profesora, buenos días. buenos días. Casavilca Ochoa, La compañera Casavilca tiene problemas de conexión, donde está, dice que no hay muy buena señal, profesora, está tratando de Profe, ingresar. buenos días, presente, presente, no podía activar mi audio. Ya ingresó. ya, ok, listo. Muy bien, Casavilca. Casio Gavino, Chambilla Medina, Buen día, profesora, presente. ¿cómo estás? Chisa Torres, Presente, profesora, buenos días. ¿cómo estás, hija? Listo. Espíritu Celaya, Presente, mil buenos días. buenos días. Gómez Salas, Presente, profesora, buenos días. buenos días. Guerra Huarcaya, Presente, profesora, buenos días. buenos días. Lozano, Presente, mis buenos días. buenos días. Meléndez Bolívar, Moreno Bachiche, ¿saben cómo está su compañero? Mori Guanilo, Disculpe, aquí estoy, presente. ¿cómo estás, Moreno? ¿Ya te sientes un poco Miss, mejor? disculpe, disculpe, la semana pasada no estaba ingresando. Me había conectado, sí, pero Ajá. estaba internado, sino que me han detectado quistes en el colon, de ese modo que estaba delicado de salud, Ah, ya, Moreno. Ya, Ajá, ok. pero ya estoy aquí nuevamente, recuperándome poquito a poco, pero igual voy a entrar a clases siempre, Ya, Moreno, no te preocupes. No, sino que quería saber cómo estaba. Ya, gracias, más bien. Ya, Moreno, no te preocupes. Listo. Mori, Presente, profesora, buenos días. ¿cómo estás, hija? Pereira, Presente, mis buenos días. ¿cómo estás? Príncipe Aro, Presente, profesora, buenos días. buenos días. Ruiz Yunca, Saboya Cachique, Buenos días, profesora, presente. ¿cómo estás? Discúlpeme, ahí llamada no podía prender mi audio. Sarmiento, Sarmiento Carguapoma, Tananta, Torres, Presente, mil buenos días. listo, Tananta. Cruz, Presente, Torres, profesora, buenos días. muy bien, Torres. Listo. Vela Jiménez, Presente, licenciada, buenos días. ¿cómo estás? Villamizar, listo. A ver, por favor, levanten la mano los que
De repente no han escuchado su apellido. Ya, muy bien, Ruiz. ¿Alguien más que de repente ha ingresado después de haber pasado su nombre? Casio Gavino. Ya, muy bien, Casio. Ujú. ¿Quién más? Blas. Ujú. Listo, Blas. Mm, Listo, muy bien. Entonces ahora sí, vamos a iniciar, ¿ya? Hoy día nos toca trabajar, o bueno, continuar, mejor dicho, con lo que se refiere al cuidado de lo que es, sí, hoy día van a dar un pasito, sí, acerca de la primera y segunda clase. Voy a avanzar un poco acerca de lo que es el tema y faltando 20 minutos, ahí ya les doy tiempo para que ustedes puedan desarrollar su examen, ¿ya? Su pasito. Muy bien. Sí, dime, Sarmiento. Profesora, parece que no escuché mi apellido, mi audio está bien bajito, profesora, no escucho muy bien. Ah, ya, Sarmiento. Ya, listo. Listo, Sarmiento. No te preocupes. Ya, listo. Ahora sí. Como les decía, vamos a avanzar un poco con respecto a lo que es el cuidado del sistema inmune, que lo empezamos, ¿no? El día miércoles de la semana pasada y ahora pues vamos a seguir desarrollándolo. Vamos a avanzar hasta las 10:10 más o menos y después ya ahí van a tener tiempo de desarrollar el pasito. Está totalmente fácil. A ver cómo les va en su primer examen. Muy bien. A ver, nosotros estábamos o habíamos hablado acerca de cómo debemos cuidar pues nuestro sistema inmunológico, o mejor dicho, cuáles vienen a ser los factores que influyen para que nuestro sistema inmune sea adecuado, ¿no? Entonces, esto nos va a permitir evitar muchas veces las enfermedades. Listo. Gómez, ¿tenías alguna consulta? No, profesora, disculpa. Ah, ya, yo pensé que tenías alguna pregunta, hija. Listo, entonces nosotros nos habíamos quedado aquí cuáles eran los elementos o qué es lo que incluía el cuidado del sistema inmune. Ahora vamos a desarrollar cada uno de ellos. Primero empezamos con el primer punto a lo que se refería con la alimentación. Vamos a ver. ¿Qué cosa viene a ser la alimentación? La alimentación viene a ser la adquisición voluntaria de nutrientes, ¿no? De los alimentos. Eso incluye el comer y el beber. Entonces, eso viene a ser alimentación. Nosotros lo desarrollamos o lo realizamos todos los días. Aunque hay algunos estudios que dicen que por lo menos una vez al mes deberíamos ayunar, ¿no? O sea, evitar en lo posible consumir cosas pesadas para que nuestro metabolismo, para que nuestro cuerpo nuevamente se equilibre, ¿no? Porque a veces con el trajín de todos los días, con el trabajo, las actividades que realizamos, entonces esta alimentación, si bien es cierto, podemos consumirla, pero no siempre va a ser provechosa, ¿no? Algunas sustancias que encontramos en los alimentos, como son las vitaminas, los minerales y otros nutrientes, son indispensables
para fortalecer el sistema inmunológico y evitar enfermedades crónicas. Claro, si ustedes se dan cuenta, cuando nosotros hablamos de nutrición, pues hablamos normalmente de varios elementos. Tenemos, por ejemplo, los carbohidratos, tenemos lo que viene a ser las proteínas, tenemos lo que viene a ser los lípidos. Esos son los que adquirimos con mayor frecuencia. Claro, los macronutrientes, ¿no? Son los que se encuentran en mayor abundancia. Pero también tenemos los micronutrientes, o sea, elementos que en pequeñas cantidades van a nivelar lo que viene a ser la función o van a equilibrar la función de lo que es los carbohidratos, las proteínas y los minerales, perdón, los lípidos, ¿no? Esto vienen a ser las vitaminas y los minerales. Por eso es que estamos mencionándolos ahora con mayor frecuencia. ¿Por qué? Porque siempre consumimos carbohidratos, no dejamos de consumir carbohidratos, no dejamos de consumir proteínas, así sean vegetal, no dejamos de consumir, por ejemplo, lo que viene a ser los lípidos, ¿no? Entonces, eso no es tanto para el cuidado del sistema inmunológico, más viene a ser las vitaminas y los minerales, ¿no? ¿Y por qué evitar las enfermedades crónicas? Porque regulan diversas actividades de nuestro cuerpo, ¿no? Por ejemplo, un mineral que se utiliza bastante viene a ser el magnesio. El magnesio controla lo que es los niveles elevados de cortisol. Disminuye el cortisol, ayuda a que nuestro metabolismo sea más ligero, nos evita el estrés, ¿no? Entonces, miren cómo ayuda, ¿no? A nivelar, a regular. Entonces, regula el resto de funciones. Si bien es cierto, no se consume en grandes cantidades, pero es suficiente con obtenerlas para poder tener un beneficio, ¿no? Listo. Y miren, aquí está la imagen que yo les dije, ¿no? ¿Cuál es la proporción que nosotros deberíamos tener aproximadamente para poder servir, para poder alimentarnos o comer todos los días? El plato está dividido en 3. Una de las mitades viene a ser las verduras o puede ser también frutas, ¿no? Después la cuarta parte viene a ser o corresponde a los carbohidratos. Todo lo que es carbohidratos puede ser, por ejemplo, arroz, ¿no? Tostadas, puede ser papa, esos vienen a ser carbohidratos, las harinas, los fideos, todo eso viene a ser carbohidrato. Después tenemos en la otra cuarta parte del plato lo que vienen a ser las proteínas, ¿no? Pero no necesariamente las proteínas pueden ser de origen animal, o sea, no siempre va a ser pescado, pollo, carne, no, o huevo, no. También pueden ser proteínas de origen vegetal, ¿no? Por ejemplo, las legumbres. Esos vienen o tienen proteínas también, ¿no? Las legumbres. Muy bien. ¿Cuáles vienen a ser las pautas que nosotros debemos realizar para el consumo adecuado de la alimentación? Y sobre todo para que el cuerpo esté preparado, nutrido para enfrentar las enfermedades, ¿no? Porque si encontramos las enfermedades o los microorganismos encuentran a un cuerpo bajo de defensas, que no se alimenta bien, entonces va a atacar mucho más rápido y con mayor facilidad, ¿no? A ver, consumo de hortalizas, verduras y frutas. A ver, ¿quién me dice un ejemplo de cada una de ellas?
el consumo de verduras, una ensalada podría ser, una ensalada con aceite de oliva. Ajá, muy bien, claro. Ah, ¿cuál es la diferencia entre verduras y hortalizas? ¿Qué son las hortalizas? Los que se producen en el huerto, profesor. Ajá, muy bien. Como por ejemplo, cebolla, un ejemplo, cualquiera. Podría ser la siembra de tomates, Ya, claro. Repollo, Todo, lechuga. ajá, muy bien, claro. Entonces, esas vienen a ser hortalizas, ¿no? Son las que se producen, por ejemplo, en los huertos. Son pequeños espacios de tierra en donde nosotros podemos cultivar lo que vienen a ser verduras, frutas, pero hortalizas directamente en un huerto, ¿no? Las verduras, las verduras, ojo, no significa que necesariamente tienen que ser verdes. En su gran mayoría, sí son verdes, en su gran mayoría, pero no en todos los casos. También encontramos de diferentes colores, ¿no? Ustedes han visto esa, esa col morada, han visto lo que viene a ser a ver, otro que se me va de la mente. Otras verduras, por ejemplo, también en el caso de el brócoli, en el El caso de la brócoli es blanco. lechuga. Ah, la coliflor te refieres, sí, también, ¿no? Entonces, por eso les digo, no necesariamente tiene que ser verde, pero en su gran mayoría las verduras pues son verdes, ¿no? Por eso se le llama así. Ahora, el color que adopta tiene una... Mis, Sí, dime, Aikipa. Dime, Aikipa, te escucho. disculpe, no sé si será mi internet o si me pueden decir las compañeras que se escucha bien. No lo llego a escuchar nada bien y está recortado. Escucha bien, compañera, debe ser su señal. Sí, sí se escucha bien. Sí, a veces ese es el problema, ¿no? Que cuando hay problemas con el internet o la señal baja, entonces se escucha entrecortado, no se escucha bien, ¿no? Listo. A ver, entonces, como les decía, las verduras no necesariamente son verdes. Pueden ser de otros colores, pero eso sí, por cada color tiene propiedades diferentes. Por eso es que se recomienda que cuando nosotros consumimos ensaladas, lo hagamos con verduras o con hortalizas que sean de tres colores, ¿no? Diferentes. Por ejemplo, tomate, zanahoria, lechuga. Listo. Y ahí tenemos rojo, naranja y verde. Otro. Podemos consumir brócoli, zanahoria y también podemos consumir, a ver, otra. Rabanito. Rabanito, claro. Y ahí tenemos rojo, ¿no? Listo. Ya está, ya ves. Entonces es diferente. Igualito, cebolla, lechuga y podemos agregarle beterraga. Ya está. Entonces, variado, ¿no? Variado. Eso es lo más importante. Muy bien. Las frutas también son importantes, las frutas. Las frutas tienen sus propiedades y está comprobado que cada uno de ellas tiene una vitamina diferente. No significa, ojo, de repente en algún momento nosotros hemos pensado, quizá, por ejemplo, que los frutos secos contienen bastante complejo B, ya, pero que solo complejo B no tienen también sus, tienen sus minerales, ¿no? Tienen sus vitaminas, pero quizá no la tienen en la misma cantidad que otros, ¿no? Por ejemplo, en el caso del plátano,
¿qué mineral es el más característico? El potasio. Potasio. Potasio, Potasio. ¿no es? Potasio, ¿no? Entonces, en este caso, ojo, eso no significa que solamente tenga potasio, también tiene magnesio, también tiene zinc, pero lo tiene o Fósforo contiene en también. menores cantidades, ¿no es cierto? Entonces, es un equilibrio. Eso es una de las cosas que nosotros tenemos que comprender. Y sobre todo consumirlos antes de los alimentos fuertes o podemos consumirlos a media mañana o a media tarde, ¿no? No hay problema con las frutas, no hay problema con las verduras. Ojo, a veces dicen, no, yo ya no como en la noche porque me cae pesado. Bueno, si la persona tiene problemas como por ejemplo gastritis, tiene problemas eh, a la vesícula, o sea, enfermedades digestivas, ahí sí hay ciertas recomendaciones extras que se tienen que hacer, pero si la persona es totalmente sana, bueno, como que no hay excusa, ¿no? Después, otra de las recomendaciones que se le da es el consumo de carne, pescado, huevos y marisco variado. Ojo, no todo en exceso. A ver, carne, las carnes rojas que nosotros encontramos son la carne de res, la carne de cerdo, ¿no? Esas bien, los que son eh, ganado, todo lo que es ganado es carne roja, ¿no? ¿Es bueno consumirlo? Sí, pero por lo menos una vez a la semana, ¿no? No en exceso, como les digo, pero hay personas que sí consumen en exceso. Tiene su pro y su contra. La carne es buena porque va a ayudar a proveer, nos provee de proteínas, ¿no? Pero ¿cuál es el problema? Que si nosotros consumimos en exceso y la persona tiene artritis, artrosis, que implican las articulaciones, entonces la persona se le va a acumular una sustancia o un componente en el que se degrada la carne, que viene a ser el ácido úrico, ¿ya? Y no es conveniente. Toda la carne se demora en digerir, pero en este caso, em, ya nosotros encontramos, como le digo, ese componente en el cual se transforma, ¿no? Y por eso no hay que consumirlo en exceso, ¿ya? Sí es bueno, sí, pero con moderación. Muy bien. ¿Mm? Después tenemos lo que es el pescado. Uf, tenemos gran variedad de pescados, pero los más recomendables son los pescados de mar profundo. ¿Por qué? Porque tienen más cantidad de aminoácidos, tienen más cantidad de lo que es, ay, se me fue el nombre, de lo que es los aceites naturales, ¿no? Tiene también otro componente aparte. ¿Cómo se le llama lo que tiene el pescado? Hierro, Aparte de hierro, tiene otro componente bastante fósforo. fósforo, claro, que inclusive las personas cuando están desnutridas, hasta se pueden desmayar por consumir, por ejemplo, el famoso chilcano, ¿no? Es muy bien concentrado, entonces se desmayan inclusive, o cuando consumen, sudan, transpiran, ¿no? Y no es necesariamente por el calor del, del alimento, sino que sí tiene muchos minerales, ¿no? Y eso a veces es como un ingreso tan rápido que por eso ocasiona eso, ¿no? Que por eso ocasiona ese tipo de somnolencia también, ¿no? Pero eso es normal. La persona nuevamente se recupera y puede seguir con sus actividades, ¿no? Ahí está, ya me acordé. El pescado nos provee
de dos elementos importantes que viene a ser el omega 3 y el omega 6, ¿ya? Después tenemos los mariscos. Los mariscos son una muy buena fuente de grasa, también de fósforo, pero lo malo es que en este caso el marisco, si una persona, restricción para las personas que sí sufren de colesterol y triglicéridos altos, ojo, no deben comer mariscos, ¿ya? Aumenta en gran cantidad el colesterol y triglicéridos, no marisco, ya, muy bien, pero en exceso. O sea, todas las recomendaciones que yo les digo es que se haga con moderación. Ya, tampoco es decir, ay, ya no puedo comer carne, ya no puedo comer pescado, huevo, no voy a poder comer de repente algo que a mí me provoca, porque si no ahí mismo ya nos podemos desnutrir también. No, no es restringir totalmente, sino siempre con moderación y de manera balanceada. Consume a diario grasas saludables, las famosas grasas. La palta, profesora, el queso, Ajá, es el la aceituna, queso. ¿Qué tipo de queso? las Ojo, aceitunas, ¿qué tipo de queso? Porque, ojo, hay quesos y quesos. El queso el quesillo, mantecoso, profesora, ¿Cómo dices, Carua Poma? el quesillo, el que sale recién de la vaca, ¿no? Ya, no sé si ustedes habrán escuchado que hay un tipo de queso que se llama queso paria, ¿ya? Ese, por ejemplo, tiene menos cantidad de grasa, ¿no? Y es adecuado, por ejemplo, para las personas que sufren de diabetes, ¿ya? Entonces, sí se puede consumir. Hay diferentes tipos de quesos y es bueno también, pero no se le considera como una grasa saludable específicamente. Los otros que han mencionado, sí, la palta. La palta tiene una grasa que se llama HDL, ¿ya? Que viene a ser una grasa buena. Después por ahí me dijeron, ¿qué más me dijeron? Aceituna, ¿no? Aceituna también, pero siempre con moderación, ¿ya? La aceituna la mantequilla también, profesora. La mantequilla, pero a ver, ay, justo que has hablado de eso. ¿Cuál es la diferencia entre mantequilla y margarina? La mantequilla sí sería a base de leche, la margarina no. Ujú, claro. ¿Y cómo sé diferenciarlo? Porque a mí me pueden vender, como se dice, gato por liebre, ¿no? Entonces me pueden vender margarina diciéndome que es mantequilla. Y si yo no conozco, yo La, no sé, la me van a engañar. margarina es de origen vegetal, profesora, la margarina. Claro, pero ¿cuál es? O sea, al momento de verlos, al momento de que me los da, ¿cómo yo podría diferenciar? No por, obviamente por el nombre, porque puede Por decir su ahí color, mantequilla. por su color. Ajá, el color. ¿Qué color tiene la margarina? Un amarillo pálido. Amarillo, amarillo, amarillo. Amarillo, claro, amarillo fuerte, ¿no? Amarillo fuerte y la mantequilla tiene un color amarillo pálido. Ajá, muy bien. Otro es de que al momento de darle el calor, la margarina tiende a quedarse así. O sea, tú lo pones afuera y la margarina no cambia. Se queda prácticamente estática como una grasa congelada. Pero en cambio la mantequilla, tú la dejas un ratito nada más a la temperatura ambiente y empieza con lo que es a derretirse, ¿no? Entonces, así también podemos diferenciarlo, uno por el color, otro por la consistencia, ¿no? Inclusive hasta el sabor. Por ejemplo, en el caso de los niños, es importante que ellos sí se les dé mantequilla. En eso sí no hay problema, pero una persona adulta ya es un poquito complicado, ¿no? Especialmente en los adultos mayores. Muy bien.
Por aquí me estaban escribiendo el HDL. Claro, el HDL viene a ser el colesterol bueno, ¿no? Profesora, y la margarina sería LDL, entonces. LDL. LDL, que viene a ser las grasas saturadas, ¿no? Lipoproteínas de alta densidad. Sí, lipoproteínas de alta densidad. Y la otra es la lipoproteína de baja densidad, ¿no? Solamente que sus siglas están en inglés, ¿no? High Density Lipid. Por eso es que HDL se le pronuncia así, el otro DL, LDL. Inclusive hay otra más, ¿no? Pero nosotros trabajamos más con el HDL y el LDL. Y el único que sí tendría que subir su valor es el HDL, o sea, el colesterol bueno. ¿Por qué? Porque eso va a ayudar a desplazar al colesterol malo. Pero hagamos un análisis, ¿cómo estamos comiendo durante esta semana? Habré comido de repente hamburguesas, habré comido pollo a la brasa, papas fritas. Entonces, ¿eso qué me va a ocasionar? Me va a ocasionar que aumente mis lípidos en la sangre. Ya, mis lípidos. Aumentan los lípidos, mi sistema inmunológico baja, ¿no? Consumo de legumbres remojadas una noche anterior. ¿Quién me dice ejemplos de legumbres? ¿Qué legumbres consumimos con bastante frecuencia aquí en el Perú? Las lentejas, mis. Ya, las Los lentejas son frijoles. muy bien. Las Entonces, menestras. ¿qué característica tiene? ¿Qué es lo que tienen las legumbres? Fibra. Carbohidratos. Ya, son parte de carbohidratos, sí, pero las legumbres también se consideran que tienen proteínas, ¿ya? Ojo que las legumbres tienen su cáscara, por eso también está, se le conoce como legumbres, ¿no? La Tienen vaina. leguminosa, mis. Ajá. Entonces, ahora, ¿cuál es la recomendación? Que se remoje una noche anterior. ¿Para qué? Para que elimine todo lo tóxico que tiene, ¿no? Porque de todas maneras siempre puede absorber sustancias de la tierra, ¿no? Entonces, de preferencia se les deja remojando una noche anterior. Y esa agua se elimina y después se puede cocinar. Después también tenemos la fibra soluble e insoluble, los dos tipos de fibra. A ver, ¿para qué sirve cada una? La fibra soluble es aquella que al momento de que nosotros lo consumimos se disuelve y se puede absorber a través del intestino delgado y llegar a la vía sanguínea, ¿no? Ese viene a ser la fibra soluble, que no hay ningún inconveniente. Y la fibra insoluble, que es así, nuestro cuerpo no está preparado para poder digerirlo, para poder separarlo, transformarlo, no. Entonces, en este caso, la insoluble va directamente pasa por todo el tubo digestivo, así tal cual, ¿no? Quizá machacado y todo, pero no digerido, porque como le vuelvo a repetir, el humano no tiene esa capacidad para poder absorber este tipo de alimentos, ¿ya? A ver, vamos a explicar un poquito de lo que es soluble e insoluble para su función. Lo soluble, como ya le dije, va de todas maneras a la sangre. ¿Y cuál va a ser su función principal? Evitar el estreñimiento, ¿no? La insoluble. Evitar el estreñimiento. ¿Por qué? Porque va a ayudar al tránsito intestinal, va a haber movimiento, ¿no? Entonces, claro, muy bien. La fibra insoluble la encontramos nosotros en los frutos secos, pecanas, almendras, nueces, maní, lo que vienen a ser otro fruto seco,
la pasa, el guindón, esos vienen a ser frutos secos, ¿no? Y tienen bastante fibra insoluble, va a ayudar al tránsito intestinal, ¿ya? En cambio, la fibra soluble, como se disuelve y pasa por la circulación, entonces en este caso, ¿qué es lo que va a suceder? Al pasar por toda la sangre, va a ir pues disolviendo todas las capas de grasa que se pueden encontrar en las arterias. Por eso se llama soluble, ¿ya? Va a disolver. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ya, listo. Entonces vamos a continuar. Número 6, recomendación número 6 en cuanto a lo que es la alimentación, consumo de fuentes de calcio. Es muy importante que la persona consuma calcio, pero ojo, a cierta edad. A ver, vamos a explicar un poquito. Ustedes, por ejemplo, ahorita quisiera saber si hay alguno que tiene, levante la mano si alguien tiene más de 30 años. Sin decir la edad exacta, solamente si tiene más de 35 más. Ya, muy bien, ajá. Listo. Entonces, ahora, ¿por qué? Nosotros, imagínense que en nuestra vida, desde el momento en que nacemos, nosotros somos pequeñitos, recién nuestro cuerpo se está adaptando. ¿Cuál es el primer alimento que nosotros recibimos? Leche, ¿no? Leche. La leche de la madre, como ya habíamos conversado, tiene defensas, tiene las proteínas, tiene las grasas, tiene los minerales, todo lo necesario para su bebé. Muy bien, inmunoglobulinas. Perfecto. Y nosotros a lo largo de nuestra vida vamos subiendo como si fuera una cuesta, ¿no? Como si estuviéramos subiendo a medida que vamos creciendo. Muy bien. Hasta ahí. Todo excelente porque no vamos a sentir dolencias, mayormente las personas cuando son jóvenes, o sea, cuando son adolescentes, cuando son pequeños, como que no les preocupa mucho su salud, a veces se demandan, cometen errores, ¿no? Entonces siguen subiendo y no les pasa gran cosa, claro, se enferman, pero no necesariamente significa que están desahuciados, ¿no? Entonces, muy bien. Llegamos a la cima. Eso quiere decir entre los 30 y 35 años. Eso quiere decir, por ejemplo, que ya yo llegué a la cima, ya yo estoy arriba mirándolos a todos ustedes. Y voy a empezar a bajar. ¿Por qué les digo esto y qué tiene que ver el calcio? Hasta cierta edad, nosotros absorbemos el calcio normalmente, ¿no? Entonces, absorbemos el calcio y después, de aquí a un tiempo, no sé si se habrán dado cuenta que quieren tomar leche o comen queso y ya les cae un poco mal, ¿no? Pesado, ya no lo digieren de la misma manera. Entonces, ¿qué pasó ahí? Significa que nuestro cuerpo ya está cambiando y que las enzimas que se encargaban de transformar esos lácteos para poder aprovechar los nutrientes ya se están extinguiendo. Y por eso es que nos cae ahora pesado. Parece que nos hubieran dado una patada en el estómago, ¿no? Entonces no siempre cae bien, ¿ya? Y ese es el problema cuando llegamos a cierta edad. Pero aquí no nos sintamos derrotados, ¿no? Digamos, ay, Dios mío, ya llegué a la cima, entonces ahora viene mi decadencia. No, no es así. Depende muchísimo de nosotros cómo llevemos nuestro estilo de vida, o sea, cómo llevamos todas nuestras actividades
para ver si ese descenso no es caída. Seguimos descendiendo, ¿no? Si ese descenso es lento o es rápido. ¿Cómo quiero yo llegar a ser anciana y estar sana? O sea, no tener enfermedades que son al final producto de nuestra juventud. Entonces, yo quiero llegar así sana, ¿no? Fuerte, que todavía pueda hacer mis cosas. Y no pues una persona que esté enferma, que esté postrada en cama, en silla de ruedas. Ay, qué terrible sería llegar así, ¿no? Entonces, mucho depende de nosotros, de cómo vamos a ir llevando nuestra vida. Ujú. Claro, es que a los 30 años ya nos sintetizamos de la misma manera, por supuesto. Por eso les decía, hagan como una especie de, mm, de metáfora, ¿no? Nosotros estábamos subiendo una pendiente y llegamos a la cima y después venimos a la bajada. Tenemos que bajar en algún momento, ¿no? El ciclo de la vida es así, es continuo. Entonces, em, en cuanto a lo que es las fuentes lácteas, ya nosotros no vamos a aprovechar el calcio porque eso lo tuvimos que aprovechar durante la infancia y durante nuestra adolescencia, justo en la etapa de crecimiento, ¿no? Cuando estábamos creciendo, cuando se estaban formando nuestros huesos, articulaciones, dientes completamente, ¿no? Ya, entonces ahí sí, el niño gasta energía, produce gran cantidad de enzimas, lo ayuda a digerir normalmente. Pero la persona que lamentablemente ya llegó a esta edad y que ya no tiene la misma absorción, ellos, ¿cómo pueden reemplazar el calcio? Porque a veces nos dan, ay, carbonato de calcio, toma carbonato de calcio, pero si no tolero ni los lácteos, usted se imagina si yo voy a tomar esas tremendas pastillas que más parecen eh, unas pequeñas bombas atómicas ahí, pobre mi hígado va a estar sufriendo. Y lo peor de todo es que si tú te sobresaturas de vitaminas, al final vas echando el dinero a través de la orina. Es que no. A ver, un ratito, por favor. Listo. Entonces, a eso se refiere. Hay otras formas. Hay calcio vegetal, ¿ya? Hay calcio vegetal. ¿Dónde encontramos calcio vegetal? Lo encontramos, por ejemplo, en algunas menestras, los encontramos, por ejemplo, en la coliflor, en la col. Encontramos calcio, ¿no? Sí, sí encontramos calcio. Después también en el espárrago. Y así podríamos mencionar muchos alimentos que tienen calcio, ¿ya? Listo. Y ese tipo de calcio, la persona después de los 35 años lo puede absorber y lo va a aprovechar con facilidad. A diferencia que siempre estamos acostumbrados. ¿Qué alimentos tienen calcio? Lo primero que se nos viene a la mente, leche, leche, queso, yogur, yogur, ¿no? Esas son las fuentes más comunes. No, pero hay que variar, ¿no? Ujú. Ya, muy bien, ahí nos está dando un dato su compañera. Supongo que se pronuncia así, ¿no? El cochuro aporta más calcio y hierro que la leche. Ah, algo que me estaba olvidando. También, por ejemplo, el cochayuyo. El cochayuyo, aparte de tener calcio, es una gran fuente de hierro y ayuda a las personas que tienen la anemia también, ¿no? Las algas, ajá. El cochayuyo es una alga, ¿no? Igual que el cochuro, Miss. Ya ves, entonces son buenos y son productos naturales, no necesariamente productos que provienen de animales, ¿no? Derivados de animales. No, no necesariamente. En los niños sí, porque ellos sí están en plena etapa de crecimiento,
de formación de varios sistemas, ¿no? Listo. Para endulzar, lo mejor es miel de abeja verdadera o stevia. ¿Por qué? Porque a veces decimos, ¿y por qué no el azúcar? A veces yo les pregunto a ustedes, ¿no? ¿Cuál es más sano, la azúcar blanca o la azúcar rubia? La rubia, la blanca ya está procesada. Claro, está sintetizada, ¿no? Ahora, pero ¿cuál es el problema? Nosotros tenemos un gran inconveniente cuando hablamos de lo que viene a ser el azúcar. Porque dicen, las personas, yo tomo azúcar rubia, ya está bien, pero pueden decirme, por favor, cuántas cucharaditas de azúcar le echan. Ah, no, es que cuando yo utilizaba azúcar blanca, yo necesitaba una cucharadita y endulzaba rapidito. En cambio, ahora que uso el azúcar morena, no, tengo que echarle 3, 4 para que pueda saber, para que pueda endulzar. Ahora, la pregunta es, ¿no viene a ser lo mismo utilizar una sola cucharadita de azúcar refinada a 4 o 3 de azúcar rubia? Listo. Entonces, ya ven, preferible es la miel, ¿no? La miel es más natural. La stevia, ¿quién conoce la stevia? ¿Qué cosa es la stevia? Yo pero la planta, Ajá, la planta es natural, la planta es verdecita, ¿no? Porque sí. ahora la stevia, hay mucha, la adulteran, pues, ¿no? No es Ujú. pura. Exacto, ya no hay confianza, ¿no? Porque ya puede estar adulterada. Y la stevia natural es mejor, pero eso no necesita mucho. Es poquito nada más lo que necesita de La stevia. stevia, sí, la stevia, el frasquito viene con su cuchara, profesora, con una cuchara bien pequeñita que te endulza una jarra. Claro, sí, suficiente, ¿no? Y claro, que tiene un sabor particular, un sabor diferente, pero al final te acostumbras, ¿no? Eso es lo importante. Lo que Después, pasa es que la ah, stevia, cuando pasa un proceso a mí, dicen que tiene que ser tipo polvo. En cambio, la que normalmente encontramos en el mercado es cristalina, tipo ujú, Ajinomoto. Esa no es stevia pura. no, ya es sintetizada, ya se le pone otros agregados, ¿no? No, ya no, ya. Listo. Otro de los elementos que también debemos tomar es agua, bastante agua, ¿ya? ¿Cuánto es el valor? Creo que yo les pregunté, ¿no? En algún momento, la cantidad de agua que se debe tomar. De acuerdo al peso. Ajá, de acuerdo al peso, pero si nosotros no sabemos exactamente nuestro peso, podemos variar entre 1,5 litros y 2 litros, ¿no? Durante todo el día, dependiendo también de la actividad física, dependiendo de lo que haga la persona, porque si hace o demanda mucho ejercicio, va a perder más cantidad de agua y de electrolitos, ¿no? Entonces tiene que recuperar. Otro, las especias naturales, ojo, naturales, no con Ajinomoto ni esas cosas. Por ejemplo, ¿qué especia natural tenemos? El ajo. Después tenemos la cúrcuma. ¿Con qué otro nombre se le conoce la cúrcuma? Azafrán. Y comúnmente, ¿Palillo? ajá, el palillo. Claro, es el palillo, ¿no? El palillo que usamos, solamente que en otros lugares se le conoce como cúrcuma. Después tenemos lo que es el jengibre. El jengibre, ¿qué es el jengibre?
El quión. El quión, Guión. claro, el quión. El quión es una gran cosa porque es desintoxicante, ¿no? Desintoxica, limpia, pero no es bueno tampoco usarlo en exceso porque es muy caliente, ¿no? El agua cuando lo consumimos en infusión es muy caliente. Puede causar inflamación de las vías urinarias, de los riñones, ¿no? Todo con moderación. Es bueno, pero todo con moderación. Muy bien. Y sobre todo, pues tener una alimentación variada. Eso es lo más importante, ¿no? Eso es en cuanto a la alimentación. Habría muchísimo más. Podríamos hablar de lo que es la pirámide ecológica, perdón, la pirámide de alimentación, que está por 6 niveles, quienes deben consumirse con mayor cantidad, los cereales, por ejemplo, integrales, o sea, cuando una persona ya tiene una enfermedad, lamentablemente todo su sistema cambia, su rutina, su trabajo, su alimentación. En cambio, cuando la persona se mantiene sana, que es lo que nosotros queremos, tiene de repente ciertas cositas, pero al fin y al cabo ya son más independientes, ¿no? Eso es en cuanto a la alimentación. Vamos a continuar. A ver, dice, ¿qué es lo que no se debe de hacer? Lo que acabamos de hablar es lo que sí se puede realizar. Ahora nos toca ver lo que no se puede hacer en cuanto a la alimentación. Disminuir y o eliminar los productos procesados y ultraprocesados. Existen, ¿no? De repente ustedes han escuchado acerca de los alimentos trans, los alimentos, también las grasas saturadas, las grasas trans, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Las grasas insaturadas son aquellas, pues, que tienen sus aceites naturales y que sí pueden ser consumidas por el ser humano. Más bien al contrario, aumenta el HDL, ¿no? O sea, el colesterol bueno. Como decían, la palta, lo que es el aceite de el aceite de olivo, ¿no? Listo, entonces se puede utilizar, ¿no? ¿Cuáles vienen a ser los otros tipos de productos? Los productos saturados. Estos vienen a ser las frituras, ¿no? Que se hacen en casa o las comidas rápidas. El pollo a la brasa, la papa frita, las hamburguesas, ¿no? Todo eso viene a ser grasa insaturada. Y ustedes dirán, ¿y dónde quedaron, por ejemplo, los chisitos? ¿Dónde quedaron las papitas? Esos son ultraprocesados, ¿no? Ya han llevado un proceso químico un poco más, un poco más elaborado, ¿no? Que le agregan otras cosas y para evitar más que todo que se degraden, que se malogren. Entonces, por eso es que esto al final va produciendo pues la alteración de nuestras células, va produciendo de repente afecciones en nuestro cuerpo. Entonces, hay que evitar en lo posible este tipo de alimentos. Disminuir el azúcar procesada y refinada, ¿no? Ya eso ya lo hemos visto. Después tenemos disminuir azúcar procesada y refinada, evitar grasas saturadas y trans. ¿Cuál es la diferencia entre saturadas y trans? Saturadas, como les dije, son las frituras, ¿no? Por ejemplo, esas vienen a ser, ¿no? Las trans vienen a ser los alimentos naturales, pero que se empaquetan y que se les hace otros agregados, ¿no? Por ejemplo, el maní. El maní, cuando nosotros lo consumimos de manera natural,
no hay ningún inconveniente. ¿Por qué? Porque estás consumiendo un fruto seco. Pero cuando este maní ya es modificado para que no se degrade, para que no se deteriore, entonces esto se convierte en una grasa trans. Igual, por ejemplo, que las comidas ahumadas también, no. El cerdo ahumado, los tipos de alimentos, carnes que ya vienen procesadas, no, eso no. Definitivamente no. Y está contraindicado inclusive que se le dé a los niños con bastante frecuencia los embutidos, ¿no? Esos también vienen a ser alimentos trans, ¿no? ¿Por qué? Porque ya viene con sus condimentos, ya viene con su... viene con preservantes, no, eso no, no es bueno. No. Disminuir el consumo de carbohidratos refinados, por ejemplo, las pastas, el pan. Entonces, la pregunta sería, ¿qué tipo de carbohidratos sí puedo comer? Tenemos, por ejemplo, les estoy diciendo acerca de los cereales, son carbohidratos, pero aparte de tener carbohidratos, también tiene fibra, y esto ayuda a qué? A limpiar las vías sanguíneas, la circulación, ¿no? Entonces, los refinados no. Por ejemplo, los pasteles, los bizcochitos, las cositas que a veces nos compramos en la calle. Pero ojo, no es malo tampoco que te des un gusto. Pero eso no significa que todo el tiempo pues vas a estar consumiendo este tipo de cosas, ¿no? Después también tenemos 3 comidas principales y 2 meriendas, desayuno, almuerzo y cena, ¿no? Y en este caso tenemos a media mañana y a media tarde, ¿ya? Entonces, pero las 3 comidas sí no deben faltar. Puede faltar la merienda, o sea, la de la media mañana y la de la media tarde, pero no puede faltar ni el desayuno, ni el almuerzo, ni la cena. Y eso ya lo habíamos conversado un poco la semana pasada, ¿no? Son 3 comidas principales. ¿Qué es lo que puede pasar si no consumes tus 3 comidas? Obviamente puedes tener predisposición a enfermedades como lo que es consumir, por ejemplo, puede ser jugos de frutas. Si tú no quieres consumir, por ejemplo, panes, ¿no? Las harinas, entonces pueden ser, ahora vienen en gran cantidad los productos integrales, ¿no? Integrales. El yogur griego tiene más calcio también que la misma leche, ¿no? El yogur griego también es bueno. Bueno, pero yo sé que a veces no es tan barato como nosotros quisiéramos, ¿no? ¿Podemos utilizar otras alternativas? Claro que sí, podemos utilizar otras alternativas, ¿no? Por ejemplo, en la sierra, ¿qué comen en el desayuno? ¿Qué consumen? Así como acá que nosotros tomamos leche o tomamos tecito, esas cosas, no. ¿Qué es lo que se consume en la sierra? A ver. El trigo, profesor. El trigo, ¿no? Lo muelen, no sé, y ustedes deben haber comido, ¿no? Lo muelen y después ya, cuando está en polvito, se lo comen con el agüita, ¿no? Con la manzanilla, lo van Sí, más. mojando. Ajá, exacto. Ese es bastante nutritivo, por ejemplo, ¿no? Hacen mucho, me acuerdo que en un concurso que hubo, hicieron un quaker de haba, un quaker, no, perdón, siempre me equivoco, una Ponche, avena, ponche de agua.
con habas, con avena, manzana, y de verdad que estaba bien, bien rico, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas son alternativas, no necesariamente el pan, no necesariamente la leche, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas va a mantener saciada a la persona, inclusive hasta cuando llegue a la hora del almuerzo, ¿no? Dependiendo siempre y cuando la actividad que tiene la persona. Muy bien, listo. ¿Tienen alguna pregunta? No, queríamos saber hasta que empezamos nuestro pasito. Ah, ya, ahorita. Termino en esta nada más. La pirámide de la alimentación saludable. Justo ahí está lo que les estaba mencionando, ¿no? En este caso, nosotros vamos a ver que la pirámide tiene esa forma por un motivo. Sabemos que la parte de abajo, la parte inferior, corresponde a la base, ¿no? La base es lo más amplio. Eso significa que lo que se encuentre en el nivel más amplio va a ser lo que vamos a realizar con mayor frecuencia, ¿no? Por ejemplo, actividad física, lo que es el equilibrio emocional, ¿no? Lo que viene a ser el peso y sobre todo tomar líquidos, agua. En el segundo nivel están todo lo que son los carbohidratos, ¿no? Carbohidratos, pero no necesariamente los carbohidratos que son de alto índice glucémico, no, sino son alimentos que se pueden contraer. Después tenemos en el tercer nivel las verduras y las frutas. En el cuarto nivel tenemos las proteínas, ¿no? De origen animal y sus derivados. Después tenemos en el quinto nivel, las proteínas, pero expresamente de res, ¿no? Y por último, las grasas y los dulces, que son los que se deben consumir en menor cantidad. ¿Ya? Listo, muy bien. A ver, a través del chat les voy a compartir el enlace del examen. A ver, un momentito. Son las 10:12. Eso significa que tienen tiempo hasta las 10:32 para poder enviar. No, hasta las 11 demasiado, mucho. A máximo 11:40 nomás. Oh, no, perdón, 10:40. 11:40. 10:40. Ya, ahí está, ya. Lo he enviado. Si no pueden ingresar, voy a volver a enviar. Si tienen dificultades para poder ingresar, lo he dejado también en el grupo de WhatsApp.
donde mandamos los enlaces para el ingreso de la clase, ¿ya?
profesora, ¿hasta qué hora tenemos? Tienen hasta las 10:40 para entregarlo todavía, ¿ya? Ya, profesora, gracias. Listo, ya con eso terminamos el día de hoy. Ya voy a cerrar el Zoom. Ya nos encontramos el día miércoles, ¿ya? Que tengan muy buen día. Gracias, profesora, cuídese. Igualmente, cuídense ustedes.